Soy terapeuta, soy coach, soy formador de formadores, sé mucho de psicología y, como les digo, o sea, mi fuerte es la biodesprogramación. Hay muchos nombres, pero los más conocidos son biodesprogramación y biodescodificación. Espero el día de hoy haya muchas preguntas. La idea principal es que aprendan un poco de lo que hago y que si en cierta forma les puede ayudar, pues mucho mejor. La idea es eso, que ustedes puedan eh, aprender un poco de lo que hago, pero lo principal es que sepan cómo se pueden tratar en estas, digamos que medicinas alternativas, porque es una de las medicinas alternativas, que algunos se ponen a estar diciendo que no hay pruebas científicas, que es difícil deducir el tema de la biodesprogramación, pero la verdad a mí me ha ayudado mucho en el tema emocional de las personas, porque he podido ayudar a muchas personas a trabajar sus emociones y en cierta forma parar las enfermedades, porque ese es uno de los privilegios de hacer este tipo de terapias, que te ayuda en cierta forma a que la manifestación de las enfermedades comience a parar, a disminuir, a quedarse quieta, a dejar de molestar, digamos así. Entonces, digamos que es muy interesante, ya que la biodesprogramación tiene muchas cosas, digamos así ya. O sea, tiene como que, digamos, ese efecto de hacer a las personas caer en cuenta, digamos así, la idea de eh, conocer por qué tienen a veces esas facetas en la vida en las que se bloquean. Porque una de las cosas principales de la biodesprogramación, obviamente, es que nosotros nos bloqueamos. Entonces, ese bloqueo hace que nosotros llevemos mucho más estrés y ese estrés genere enfermedades o síntomas. O bueno, la idea es principalmente que ustedes sepan cuáles son sus emociones y traten de trabajar con sus emociones porque ese es uno de los problemas principales de las personas que tienen enfermedades. Zuka dice, muy buenas noches, Memito. Buenas noches, Zukita. Ya sabe, cualquier momento, las preguntas que sea. Lo ideal aquí es como un tema libre, digamos así. ¿Por qué? Porque la biodesprogramación es tan extensa, tiene tantas enfermedades que yo voy a tratar de darles más o menos algunos conceptos y algunas enfermedades, pero si ustedes tienen alguna consulta de algunas enfermedades de las cuales se pueda trabajar con biodesprogramación, pues yo les diré cuáles son, pero el manual de biodesprogramación tiene muchísimas enfermedades, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Exactamente no sé el número, pero cabe la mayoría, digamos, de enfermedades, hasta, digamos, el cáncer, ¿sí? Hasta esa enfermedad también se la ve en la biodesprogramación. Pero, como les digo, es un tema libre, es un tema para que ustedes hagan preguntas. Obviamente, como algunos se demoran en tener consultas acerca de cómo desprogramarse, cómo ir a terapia, qué se necesita, pues por esa misma razón es que el live de hoy es abierto. O sea, espero que obviamente hagan sus preguntas y también la idea es que yo voy a ir tocando algunas enfermedades, pues para que vayan entendiendo cómo va la situación. Lo principal de la biodesprogramación tiene ciertos complementos, digamos así, para poder hacer el tema de biodesprogramación, a lo menos en mi caso, he estudiado otras, digamos que ciencias, medicinas alternativas en las cuales se vayan complementando. Por ejemplo, he estudiado numerología, he estudiado la lectura de los sueños, la interpretación de sueños, el significado de los sueños, como quien se diría. He estudiado el tema de la biodesprogramación, he estudiado el tema de los nombres, algunos nombres, por ejemplo, los significados de los nombres, porque para la biodesprogramación hay como que, digamos, dos facetas principalmente. La primera, o sea, momentos, digamos así. Para la biodesprogramación, todas las enfermedades son mentales. O sea, todas las enfermedades comienzan desde la mente y se manifiestan en los órganos. Eso ya les voy a explicar por qué. Pero todas las enfermedades comienzan desde la parte mental. O sea, solo
para la biodesprogramación, solo el 3% de algunas enfermedades, de todas las enfermedades, perdón, nacen de herencias, digamos así. Pero igual terminan siendo como que temas no resueltos en tu árbol. Entonces, ¿cuáles son esos dos momentos? Para la biodesprogramación, los dos momentos son traumas en la actualidad, o sea, diciendo desde tu proyecto vida, que serían los 9 meses que pasas dentro de la barriga de tu madre, y también los transgeneracionales, que son, por ejemplo, enfermedades que no enfermedades, sino emociones que tienen reprimidos tus padres y que te las dejan como que en cierta forma pendientes a ti para que tú las puedas interpretar. Entonces, esos dos momentos de la biodesprogramación son, digamos que interesantes, porque se tiene que analizar esos dos momentos para poder decir si es que esa persona tiene un bloqueo. Igual, obviamente, esto de la biodesprogramación también tiene ciertas, digamos que, ciertos lazos con otras medicinas alternativas que sirven para las personas. Por ejemplo, el tema de constelaciones, el tema de constelaciones familiares, el regresión a vidas pasadas y, o sea, la idea aquí principalmente es que todo se basa en la energía. Y de igual forma, o sea, aunque ustedes tengan un poco de dudas, en la medicina china, que obviamente solo está impulsada por el yin y por el yang, que son ausencia y, o sea, ausencia y demasiada carga de energía. Eso también se manifiesta, digamos, en el tema de la biodesprogramación, porque todos los efectos que se tenga dentro de los órganos son a veces por demasiada carga energética, que sería el yang, o déficit de energía, que sería el yin. Entonces, aunque ustedes no vayan atando cabos, pero dentro de la biodesprogramación también contempla la medicina china y he estudiado, o sea, he estudiado a grandes rasgos el tema de la medicina china por el hecho de que esta medicina es tan antigua que ellos también han sabido tratar todas las enfermedades de esa forma, viendo las cargas energéticas. Por eso, para los chinos, hay muchas medicinas alternativas que son muy buenas para controlar las enfermedades, como por ejemplo el Reiki, el Tai Chi, la acupuntura y, o sea, muchas más que no digamos que desconocemos, pero que no son famosas, digamos así. Las más famosas son esas, las que les puedo nombrar, pero de igual forma trabajan el tema de las energías, o sea, trabajan como igual la cultura hinduista, que es la que marcó el tema de los chakras, trabaja también esa parte y de la nivelación de todo lo que es las medicinas para poder nivelar tu carga energética internamente dentro de tu cuerpo, que también es un complemento dentro de la biodesprogramación que sirve mucho para tratar enfermedades. Entonces, todas esas medicinas han sido, bueno, las he estudiado con la finalidad de poder ayudar a las personas en terapia. Entonces, comencemos por el inicio, digamos así. Vamos por la historia. O sea, actualmente hay varios nombres. Hay biodescodificación, biodesprogramación, pero bueno, últimamente se utiliza la biodesprogramación, pero hay también la bioenergética, que también es como que algo parecido a lo que también hago yo, pero todos llegan al mismo concepto. El concepto es que todas las enfermedades son mentales y se manifiestan dentro de los órganos. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene la forma de interpretar y decir, oye, ¿sabes qué? Esta emoción tengo reprimida. Entonces, como el cerebro no tiene esa capacidad de poder manifestar la enfermedad, ¿qué hace el cerebro? Comienza a mandar señales eléctricas o deja de mandar señales eléctricas, que sería en la medicina china el yin o el yang, hacia un órgano. Por eso les digo, en el live voy a tocar ciertos temas, pero si ustedes tienen algunas consultas, sería muy importante que las hagan. Lo mismo pasó cuando vino a la entrevista mi amigo Diego Armijos. Él interpretaba de una forma la medicina tradicional y yo interpretaba desde el lado que yo conozco. Y tocamos un ejemplo y lo puedo volver a tocar aquí para que ustedes entiendan.
pero supuestamente hay muchas contradicciones entre la medicina tradicional y la medicina alternativa, como la que hoy les digo, que es la biodesprogramación. ¿Por qué hay esta dichosa competencia? Es porque los médicos tradicionalmente dicen que las medicinas, estas medicinas alternativas no tienen bases fundamentales o científicas. Y en eso se basan para poder decir que la biodesprogramación no tiene como que una cura, ¿ya? Mientras que nosotros, desde la biodesprogramación, desde la psicología, desde la terapia, lanzamos piedras a la medicina tradicional porque nosotros solo decimos que ellos curan solo el resultado. O sea, ellos no van hacia el origen, mientras que nosotros sí vamos al origen. Pero nosotros en la parte terapéutica, nosotros sí decimos que necesitamos de la medicina tradicional. Y obviamente les voy a decir por qué se necesita de ley la medicina tradicional. Normalmente cuando una persona tiene una emoción, posiblemente esa emoción dañe un órgano, dependiendo de cuánto estrés esté sometido ese órgano, puede dañarse de una forma muy lacerante, o sea, de una forma que llegue a perder su funcionalidad. Entonces, mientras más estrés se maneje, es más necesario a veces la medicina tradicional. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional puede ayudar con una cirugía, con una operación, a poder quitar lo que ya no sirve, ¿sí? O puede compensar lo que normalmente se pierde. Como por ejemplo, si ustedes tienen depresión, normalmente la depresión a veces baja los niveles de vitaminas y minerales dentro del cuerpo. Entonces, ese hecho de que baje, pues obviamente va a complicar a la persona. La va a tener en cierta forma, digamos que sin energía, cabizbajo, sin ganas de hacer las cosas. Entonces, por obvias razones, se necesita la medicina tradicional, porque la medicina tradicional te va a medicar, digamos así. Entonces, una persona medicada puede volver a tener los minerales y las vitaminas que necesita para poderse sentir mejor. Y eso es importante porque a veces algunas personas así trabajan en lo emocional. Si el cuerpo no está generando lo que tenía de déficit, esa persona va a seguir cayendo y cayendo en la enfermedad y posiblemente así esté emocionalmente cargado. Los dolores hagan que esa persona se eche para atrás y tenga hasta no ganas de seguir en la parte emocional. Pero es importante trabajar la emocional. ¿Por qué? Porque hay hasta médicos, hay algunos médicos que sí les dicen a las personas, o sea, son un poco más conscientes y ya han llegado a la faceta en que saben que todas las enfermedades son emocionales y mentales. Y esos médicos a veces dicen, esas enfermedades son emocionales. ¿Con qué finalidad? No con la finalidad de que la persona se sienta mal, sino que la persona trabaje la emoción porque al trabajar tú la emoción dejas de seguir mandando estrés o carga positiva ¿qué digo? O carga energética o sin carga energética hacia el órgano. Y ahí es cuando tú paras la enfermedad. Ahí es cuando en verdad paras el foco, la infección. No como la medicina lo trata. Pero obviamente nosotros sí reconocemos que cuando una persona está mucho tiempo sometida a mucha carga de estrés, algunos órganos se atrofian, dejan de funcionar bien y obviamente nosotros sabemos que necesitamos, en cierta forma, el tema de la ayuda de la parte médica. Pero los médicos no a veces como que no quieren compartir ese trabajo mancomunado de la parte terapéutica, psicológica o psiquiátrica con la parte de la medicina tradicional. Porque como les digo, o sea, para ellos obviamente no es necesario por el hecho de que nosotros supuestamente no tenemos datos científicos. Pero yo les puedo decir que hay una ciencia o digamos una medicina alternativa que también está muy arraigada en la parte de la biodesprogramación y de la biodescodificación. Y hay muchos adeptos en esa. Sin embargo, no caen en cuenta que están siendo adeptos a esa biodesprogramación o a esa bio de codificación. Y son todas las personas que son católicas, todas las personas que creen en Dios, todas las personas que saben de Jesús, todas las personas que, no solo eso, también
todos los hinduistas, todos los budistas, todos ellos, aunque ustedes no participen en la idea que les quiero compartir, todas esas personas también trabajan la parte de biodesprogramación, porque todas estas, todo lo escrito en la Biblia, todo lo que se reza, se ora, y todas esas frases que están escritas, digamos que un tema de forma de código, todas esas formas de expresión vuelve a programar tu cerebro, que eso es lo que nosotros hacemos en terapia cuando queremos hacer la biodesprogramación. Pero bueno, digamos que salté de un tema al otro y comencemos por normalmente lo que se hace en biodesprogramación para que ustedes se vayan conociendo un poco más. Para la biodesprogramación, todo nace desde la biología, digamos así. Eh, un doctor que era doctor en medicina, que es el doctor Hammer, es el que comenzó con todo este tema de la biodesprogramación. ¿Cómo pasó? Él y su mujer pierden un hijo, ¿sí? Entonces, el momento que ellos pierden al hijo, el hijo fallece, obviamente, creo que si no estoy mal, en un accidente de tránsito, el doctor Hammer, después de un tiempo, cumple un ciclo y le da cáncer a la próstata, ¿ya? Y de igual forma, a su mujer le da cáncer al seno. Entonces, él se pone a pensar, a meditar y dice, o sea, ¿por qué a mí a estas alturas, justo cuando más o menos se cumple el fallecimiento de mi hijo, yo vengo a sufrir esto y mi mujer sufre lo mismo? Entonces, comienza él en, en buscar científicamente por qué se daban esas cosas, o sea, por qué se asimila tanto el golpe y comienza a ver la parte emocional y comienza a irse a la parte emocional. Zuka dice, cuando tomamos medicación, siempre nos dicen si tienes fe te curas. ¿Por qué se dice esto? Ya, ya le respondo Zukita. Entonces, cuando Hammer encuentra que tiene un cáncer de próstata y tiene la mujer de él un cáncer al seno, comienza a decir, o sea, qué loco que justamente los dos tengamos una enfermedad cuando nuestro hijo murió justo en esta fecha. Entonces él comienza a analizar la parte de la parte emocional y él comienza a trabajar y a estudiar más casos, obviamente no solo el de él, sino muchos otros casos. Y se da y cae en cuenta que cuando él sufre del cáncer a la próstata, identifica que la sensación de la próstata es la misma emoción que tiene su mujer cuando tiene cáncer al seno. Los dos significan lo mismo, solo que se manifiestan en diferente forma. En la mujer se manifiesta normalmente en el seno, cuando son hijos, hijos y pareja, y en los hombres es en la próstata. Por eso, a ver, la, el significado de la próstata para los hombres es no poder cuidar a mis hijos. Ese es el significado de la enfermedad de un cáncer a la próstata. Ahora de la mujer, que ya les voy a explicar, pero en el ejemplo, en esta historia, el cáncer al seno, dependiendo del seno, representa o pareja o hijos. Como a ella le da, digamos, en el seno izquierdo, entonces es el hijo. Entonces, con esa faceta, con esa historia donde Hammer encuentra que hay esta enfermedad desde la parte emocional, comienza él a trabajar todas las emociones de todas las personas, de muchos casos, y obviamente comienza desde ahí a hacerse el tema de la biodesprogramación. Javier Loaiza dice buenas noches. Para responder la pregunta del azúcar, el azúcar dice, cuando tomamos medicación siempre nos dicen, si tiene fe te curarás. ¿Por qué dicen eso? Muchas de las cosas vienen de la parte mental, ¿sí? Entonces, si tú crees fielmente en que tú puedes curarte porque te tomas una pastilla,
eso te va a ayudar mucho porque tu cerebro te va a ayudar y va a gestionar las emociones dentro de ti y le va a ayudar al cuerpo a poderse regenerar. Es tan poderoso, o sea, es tan poderoso el cerebro que así como te hace creer ciertas verdades, también te hace creer muchas mentiras y las hace pasar esas mentiras como verdades. Y obviamente yo les puedo decir un ejemplo. Justamente digamos que unas 2 semanas será, subí un short donde decía que si tú quieres, que si tú en algún momento te quieres dedicar a hacer algo, a veces hay esa frase de yo no puedo, ¿ya? O no valgo, o no sirvo, o algo así. Entonces, cuando tú tienes ese tema, esa es una verdad para ti. Cuando tú dices yo no puedo o no sirvo, esa es una verdad para ti. Una verdad que para otras personas puede ser una mentira, sí, pero para ti es una verdad. Entonces, si tu cerebro cree fielmente esa verdad, tú no vas a poder. Así tú te dediques, si tú dices no puedo, o sea, no vas a poder. ¿Qué tocaría ahí? Tocaría, como decía yo en ese short, decía, si tú piensas que esa es una verdad, la única forma de solucionar es que te comiences a mentir. Si yo digo que no puedo, la mentira sería yo sí puedo. Para mi cerebro, esa sería una mentira. Y si yo me comienzo a mentir, comenzaría a cambiar la faceta y la percepción de mi problema. ¿Ya? Entonces, por esa razón, cuando a ti te dicen, tomes esto y esto le va a ayudar, si tú crees mucho en esa persona, si tú tienes fe en esa persona, lo que te manden a hacer te va a curar. Y no por el hecho de que esa persona te lo dijo, sino porque tú grabaste una verdad dentro de tu cabeza. Y esa verdad es inamovible, ¿sí? Y obviamente tengo más casos acerca de eso y los vamos a ir tocando. Azucena dice, hola, bonita noche. Hola, Azucena, bonita noche. Ya saben, compartan, síganme en mis redes, no dejen de dar like. Ya saben que eso me ayuda mucho para poder seguir subiendo contenido y sobre todo en mis lives me ayuda mucho cuando las personas dan muchos likes y comparten. Normalmente eso siempre se fija en el algoritmo de TikTok para poderme seguir sugiriendo en los lives. Y yo les agradezco mucho. Si les parece interesante, les agradezco mucho. Y si tienen preguntas, váyanlas haciendo. Que si ustedes tienen cualquier enfermedad, cualquier síntoma y lo ponen ahí, yo les puedo explicar y pueden ir ustedes comprendiendo en cierta forma cómo es la situación emocional. Que para mí, créanme, o sea, eh, la parte emocional afecta demasiado, ¿sí? Demasiado. Jessica Chacón dice, buenas noches, Memo. Buenas noches, Jessica, bienvenida, bienvenida. Javier dice, el problema son los médicos. Sí, a veces no es el problema solo los médicos, sino a veces es cuando no se puede detectar la enfermedad. Y créanme, o sea, yo siempre he querido trabajar con un médico a la par, porque cuando se trabaja con un médico y nosotros sabemos el resultado del caso, podemos decir cuál es la parte emocional y se puede trabajar muy bien, muy bien. Y hay muy, muy buenos resultados. Entonces, es importante la parte emocional, se los puedo decir y por eso, así les digo, pregunten, hagan sus preguntas. Dice, Oli dice, manchas en la cara y problemas de las manos, resequedad. Ya. Entonces, por ejemplo, manchas en la cara, las manchas en la cara. Normalmente, eh, bueno, sé el caso, pero no quisiera irme tan adelante para irles más o menos demostrando. Entonces, Oli, espéreme, porque se llama Oli, no es que yo estoy diciendo Oli. El cuerpo está preparado para combatir al cáncer. Sí, el cuerpo está preparado para combatir el cáncer. Eso lo sabemos todo. Y lo dice en la Biblia. Por eso yo digo, esto de la biodesprogramación no es que yo me lo inventé, no es que se inventó un científico. Eso ya está declarado en el hinduismo, en el budismo, en el catolicismo. Cuando te dice, en la Biblia te dice claramente, todos somos perfectos para los ojos de Dios todos somos perfectos. Eso significa que a nosotros no nos podría caer ninguna enfermedad si es que nosotros lo creemos así. Entonces, es clarísimo, o sea, es clarísimo, ¿ya?
¿Por qué tenemos enfermedades? Porque hay personas que nos crían y esas personas nos comienzan a meter miedos. Por ejemplo, estás así jugando de niño y tu papá te dice, no comas arena porque te va a crear gusanos en la barriga. Ya generas un miedo. Y esa persona, de haber sido un ser creado por la perfección, comienza a tener miedos y ya al tener miedos comienzas a generar manifestaciones de enfermedades. Dice, lo de la tiene hasta que lo seca, dice. ¿Cuál sería la parte emocional? Dolores estomacales. Ya, vamos a ver. Solo déjenme explicar rapidito y les voy respondiendo las preguntas. No se me vayan, no se me vayan sin ir comiendo. Em, Verán, comencemos rapidito para ir respondiendo algunas preguntas y después voy al... Normalmente en los proyectos nosotros tenemos proyectos de vida. ¿Qué significan estos? Los proyectos de vida son proyecto hombre y proyecto mujer. Para la biología, cuando dos personas se juntan, el primer hijo siempre tiene que ser hombre y el segundo mujer y así. Eso no se trata de machismo, se trata de que la ciencia maneja así por los proyectos. El primer hijo va a ser proyecto hombre, el segundo proyecto mujer, proyecto hombre, proyecto mujer y así se van a ir de largo. Hay muchas personas que nacen como por ejemplo mujeres, son primeras hijas. Entonces esas mujeres vienen a ser mujeres nacidas mujeres en proyecto hombre. De igual forma, hay hombres que nacen en el segundo, en el segundo lugar. Eso significa que son hombres en proyecto mujer. Eso, ¿qué significa la biodesprogramación? Que tu cuerpo tú lo tienes que dividir en dos. Entonces, divides tu lado derecho y tu lado izquierdo. Para los que están bien, o sea, para los que están nacidos hombres, hombre nacido hombre en proyecto hombre, y los que son mujer nacida mujer en proyecto mujer, su polaridad está bien. El lado derecho es su lado derecho, el lado izquierdo es su lado izquierdo. Para los que nacen al revés, o sea, por ejemplo, si una mujer nació primera, va a ser proyecto hombre, su polaridad cambia. El lado izquierdo pasa acá y el lado derecho pasa acá. ¿Qué significa eso? Ya. Para los que nacen en el proyecto normal, su lado derecho va a ser padre. Todos los dolores que ustedes tengan al lado derecho van a ser padre. Todos los dolores que tengan al lado izquierdo van a ser madre. ¿Ya? Si ustedes tienen cambiadas las polaridades, solo cambian. Por ejemplo, si yo soy un hombre nacido en proyecto mujer, mi lado izquierdo ya no va a ser mujer, va a ser padre. No va a ser, perdón, no va a ser mujer, no va a ser madre, sino va a ser padre. Y mi lado derecho, que es padre, va a ser madre. Esto es importante para que ustedes puedan diferenciar el momento que tienen enfermedades dentro de los proyectos. Eso por un lado. Hay otros, o sea, no les puedo decir todos, pero hay muchos, digamos, eh, órganos y partes del cuerpo que también simbolizan papá o mamá. Por ejemplo, nariz. La nariz es papá, ¿sí? Las manos es papá. Los pies y las piernas es mamá, ¿sí? Entonces, cada órgano tiene como que su carga también hacia el lado de quienes son, o sea, de quienes vienen, ¿ya? Entonces, eso, digamos que rápido, a grosso modo, para que ustedes puedan entender. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro sufre un trauma. ¿Qué se necesita para que haya los bloqueos? Se necesita dos cosas. Que ustedes hayan tenido un trauma y ese trauma sea bastante fuerte. Y la segunda cosa es que ustedes lo hayan sufrido en soledad sin que nadie les haya explicado por qué pasó eso. Normalmente abandonos, donde mi papá me deja y yo no sé por qué me dejó, pero ya se fue y a mí nadie me dijo te dejaron por esta razón. Entonces, uno de esos casos. Eh, por ejemplo, alguien fallece, fallece mi mamá, entonces nadie me explica cómo falleció, por qué falleció, ni cosas así, entonces yo sufro el trauma y ese trauma lo sufro en soledad y no hubo una explicación. Entonces, esos son bloqueos. Ahora, hay dos momentos donde tú puedes comenzar a desarrollar la enfermedad. El primer momento es cuando tú generas el trauma, ¿sí? Digamos, por ejemplo, yo de niño, o sea, es un ejemplo, yo de niño
que tenía 9 años, mi papá me abandonó, ¿ya? Ese es como decimos nosotros, es el efecto programante. Ese te programa, ese te pone un chip adentro de tu cabeza y te dice, esta emoción va a estar residiendo en tu cabeza hasta que te vuelva a pasar una situación similar. Con el tiempo, cuando yo tenga muchos más años, me vuelve a alguien a abandonar, ya sea, o sea, alguien que represente para mí más o menos lo que representa a mi padre. Me vuelven a abandonar y yo hago lo que nosotros conocemos como el efecto desencadenante. ¿Qué significa? Que yo desencadeno la enfermedad. Desde ese punto a mí me comienza a dar síntomas los órganos. Entonces, por ejemplo, el abandono. El abandono normalmente se identifica con personas que son gorditas, ya que son rechonchitas. ¿Por qué? Porque el cerebro dice al cuerpo, oye, te están dejando, se están yendo sin ti, te están abandonando, entonces necesitamos que vos te ensanches. ¿Por qué tienes que ensancharte? Porque si tú te ensanchas, te van a poder ver. O sea, como siempre les digo a las personas, si tú pones una persona flaquita y una gordita a lo lejos, ¿a quién se va a ver de primer plano? Se va a ver primero a la gordita. Entonces, el cerebro comienza a manifestar la enfermedad haciendo que las personas se engorden. O sea, hay personas que dicen, yo no sé por qué me engordo, ya hago dieta y no puedo bajar. Es porque sigues con la parte emocional. Ahora, ¿cuál es el momento que se debe trabajar? No se debe trabajar el momento del desencadenante. Se debe trabajar el programante. Ese problema se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que trabajan el problema desencadenante y ya superan la situación, digamos, sigamos con el mismo ejemplo. A mí, mi papá a los 9 años me abandonó a los 18, por ejemplo. Me abandonó una novia y desde ahí comencé a engordarme. Entonces la gente quiere trabajar esa parte porque piensan que como ahí se comenzó a manifestar la enfermedad, ahí es cuando tienen que trabajar y trabajan esa emoción. No, ustedes tienen que trabajar la emoción de la primera vez que sintieron la enfermedad, que sería, ¿cuándo fue la primera vez que te abandonaron? Ah, ya, a mí me abandonaron a los 9 años. Entonces, esa es la que tienes que trabajar, porque la de los 18 no significa que esa mujer te dejó, significa que para tu cerebro te volvió a dejar tu papá. Entonces, para que no te vuelva a dejar tu papá, tu cerebro dice, oye, engórdate para que tu papá te vea porque ya estás gordito, entonces ahora sí te va a ver y va a decir, no, no me puedo ir porque ahí está. O sea, es como que el cerebro dice, tengo que hacer que me vean. Y para la única forma para él es, entonces, normalmente el cuerpo engorda por dos razones. O lo abandonan, que puede ser física o emocional, ¿sí? Les puedo decir así, como física. Puede ser que esa persona se vaya lejos o que ese papá fallezca, eso es abandono. Y la segunda, emocional, puede ser que ese papá sí viva en esa casa, pero no preste atención a sus hijos, haga como si no existieran. Entonces también es abandono. Y también otra razón, aparte del abandono, para que las personas se hagan gorditas, es el rechazo. Significa que uno de tus papás te dijo, oye, vos no eres mi hijo. Entonces, por esa razón, también comienzas a engordarte. ¿Ya? A ver, denme un ratito. Ya, Javier dice, pero los médicos hacen negocio. Dice, ¿por qué se dice que a causa del estrés nos da diferentes enfermedades? Las emociones son muy difíciles de controlar, pero sí se pueden educar. Ya, entonces vamos primero, no sé si Oli ya se iría, espero que no haya ido Oli. Ya después de esa explicación, espero poder darle a Oli la primera. Bueno, Oli me dice manchas en la cara y problemas de manos, resequedad. Entonces, las manchas en la cara se dan porque en algún momento, o sea, hay dos momentos que yo puedo analizar así a grosso modo, porque obviamente no estamos en un caso de terapia donde yo puedo hacer muchas más preguntas a ella,
Pero, por ejemplo, las manchas en la cara significan que yo quiero cambiar, que quiero ocultar mi rostro, ¿ya? Quiero hacer que la gente no me reconozca. Es como si me pusiera una máscara, ¿ya? Digamos que yo me pongo una máscara negra y se me hace una aquí. Entonces, normalmente si yo me pusiera una máscara, ustedes no pudieran diferenciarme, o sea, no pudieran decir, ah, es el Memo. No, no pudieran. Entonces, es porque en algún momento, esa es la primera hipótesis de las que tengo. Obviamente hay muchas más, pero la primera hipótesis sería, yo quiero ocultar mi cara. Entonces, Oli, tendríamos que identificar cuándo fue que tú tuviste una sensación en la cual pasaste una vergüenza, digámoslo así, ¿ya? Primero esa parte. ¿Por qué? Porque hay otras preguntas más que me ayudarían mucho a desenvolver. Por ejemplo, ¿las manchas son negras o son rojas? ¿Sí? La otra pregunta sería, ¿a qué edad te salieron las manchas? ¿Ya? Pero principalmente el primer caso, o sea, obviamente el primer caso de las manchas es yo quiero tapar mi cara. Yo quiero tapar mi cara para que nadie me reconozca. ¿Por qué puede pasar eso? Porque yo pude haber pasado por algún momento de tanta vergüenza en la cual me sentía tan avergonzado que quería taparme la cara y que nadie me reconozca. Entonces, si yo hago esto, las manchas vienen a simular eso, como que si yo me tapara la cara. Entonces, identifiquemos eso. Ahora, las manos resecas, que me preguntó igual Oli. Las manos, además de que son padre, también son nuestra creatividad. Son dos, o sea, son dos de los mayores casos que existen, porque hay otras, también se puede, digamos que, sacar resultados por otras preguntas más, pero digamos las más graves ya. O sea, digamos las, no las más graves, sino las que más calzan dentro de lo que son manos. Manos es mi creatividad, pero también manos es padre. Entonces, si yo tengo resecas las manos, puedes tener dos significados. El primero, si las manos están resecas por padre, significan que yo no tuve tanto cariño o el cariño de mi padre era áspero o seco o no era cariñoso y cosas así. Y si no es por ahí, obviamente sería por el otro lado, sería por el lado de la creatividad. Entonces, por ejemplo, si yo siento las manos resecas, significa que a lo mejor yo no siento que mi creatividad está siendo explotada. Por ejemplo, que yo vaya a mi trabajo y yo sepa todas las cualidades que yo tengo para trabajar y mi jefe diga, no, es que vos no sirves, o ella no puede hacer nada, ella es inútil, o cosas así, o no te lo diga o te lo haga sentir. Por ahí ya tienes el tema de cualquiera de las dos enfermedades para la representación. Ahora vamos con Jessica. Espero esté por ahí todavía, Jessica, porque para mí es importante que haya un feedback. Significa que lo que yo les vaya diciendo, ustedes lo vayan analizando y me vayan diciendo por aquí o por acá. Porque obviamente, como no estamos en una terapia profundamente, yo lo que me ayuda mucho es algo que yo lo conozco como la psicología oscura. ¿Qué es esta psicología oscura? Cuando yo doy terapia, normalmente siempre trato de hacerlo o presencial o mínimo en videollamada. ¿Por qué? Porque normalmente ustedes pueden ver, si ustedes me pueden ver en cámara, yo hago muchos gestos. Entonces comienzo a moverme y esas cosas y mis ojos se mueven y mis cejas se alzan y todas esas cosas. Eso para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque del 100% de una comunicación entre un terapeuta y un paciente, el 70% de lo que trata de decir el paciente es lenguaje no verbal y el 30% es lenguaje verbal. Entonces, cuando yo pregunto algo, me ayuda en dos cosas. Primerito, la primera cosa es cuando el cerebro me quiere mentir, porque hay personas que tú les haces preguntas y el cerebro quiere ocultar la emoción. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque las emociones a veces son tan profundas, tan dolorosas, que el cerebro lo único que hace es tratar de ayudarte a que no te sientas tan mal. ¿Y qué hace? Coge esa emoción y la mete dentro de un laberinto y ahí la mantiene. Entonces, cuando viene una persona como un terapeuta y comienza a preguntarle, esa persona no quiere contar la verdad, no dice la verdad, no sabe la verdad. Y no es porque quiera mentir a la persona, es porque el cerebro comienza a jugar con la persona
para que no toquen esa llaga, porque sabe el cerebro perfectamente que esa llaga duele mucho y por esa razón comienza a mentir. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro, lo que siempre va a prevalecer para el cerebro es mantenerte vivo, mantenerte sano. Entonces, si el cerebro siente que está siendo atacado, te va a decir, por ahí no vayas, ándate por acá o por acá, pero por aquí no vas a pasar. Y la gente comienza a mentir. Pero el lenguaje no verbal hace que yo pueda saber si la gente me está mintiendo. Y la otra razón, además de que yo sepa si me mienten o no me mienten, es que el lenguaje verbal también me dice por dónde viene la enfermedad, ¿sí? Al yo preguntar qué número de hijo es y la fecha de nacimiento y los nombres y cómo se llaman los papás y las fechas de ellos y el árbol transgeneracional, yo puedo ir deduciendo dónde se encaja esa persona. Y si alguien, yo le hago una pregunta, por ejemplo, digamos que ustedes me pueden ver así de frente, ¿ya? Y yo les digo, por ejemplo, ¿quién te abandonó? Entonces ustedes pueden hacer esto o hacer esto. Solo al ustedes al hacer esto o girar la vista hacia la derecha, a mí ya me están respondiendo. No necesito ni siquiera que ustedes abran la boca. Su lenguaje no verbal me va a decir automáticamente hacia dónde tiende la enfermedad. Entonces, por eso les digo, como ahorita estamos haciendo un prueba, falla, obviamente yo tengo que hacer muchas preguntas y posiblemente algunas preguntas se queden en blanco, otras sí se respondan, pero es un tema de probabilidades. ¿Por qué? Porque las emociones se manifiestan de muchas formas. O sea, que yo le diga, por ejemplo, a Oli que la enfermedad, digamos que de las manchas es por esta razón o por esta razón, no significa que si no es una, no es la otra. No, no, él no sabe, él no sabe, el terapeuta no me puede. No, porque hay más interpretaciones. Pero las más fuertes, donde la gente recae más, donde tiene más bloqueos, siempre son esas. Pero hay otras interpretaciones. ¿Y cómo se sacan esas interpretaciones? Con las preguntas, con el estar con la persona, conversando con ella y viendo lo que se expresa. Entonces voy contigo, Jessica. Jessica dice, obviamente estoy aquí. Chévere, Jessica. Entonces, Jessie me dice, ¿cuáles son los problemas estomacales? Entonces, todos los problemas estomacales, sí, todos los dolores estomacales, todo el helicobacter y el colon y esas cosas, son personas intolerantes. ¿Qué significa ser una persona intolerante? Una persona intolerante es la persona que siente que lo que le pasa en la vida es inaceptable. O sea, para esta persona, cualquier situación que le pasa en la vida es un bolo alimenticio que cuando yo lo meto a mi cuerpo lo va a rechazar porque es intolerable. Entonces, para esas personas, todas las emociones no van a ser digeribles. Por eso mi estómago comienza a darme problemas. Pero, ¿qué normalmente da como problemas? Normalmente es el tema de las nuevas ideas que vienen a mí, lo nuevo. A las personas que tienen malestares estomacales, no es algo que me enseñaron mis papás o algo que me enseñó mis abuelos, no esas cosas no les molesta, eso no es intolerante. Pero que, por ejemplo, un novio le exija, ¿qué te puedo decir? Que un novio te exija que salgas de tu casa y te vayas a vivir con él y tu tradición siempre ha sido que si tienes que ir de la casa, tiene que ser casada. Esas nuevas ideas son intolerables para ti y tu estómago va a comenzarte a dar problemas y por esa misma razón tú vas a tener problemas estomacales. Ahora, la mayoría de personas que tienen problemas estomacales tienen estreñimiento. ¿Sí? La mayoría, no digo que todos, la mayoría. La mayoría de personas que tienen problemas estomacales tienen estreñimiento. ¿Qué significa el estreñimiento? O sea, ¿qué significa el estreñimiento? Primero pueden ser dos factores. El estreñimiento se da por falta de agua, ¿sí? Falta de agua en el cuerpo. El agua es mamá. Entonces, el un caso de estreñimiento es que, por ejemplo, yo no tuve el suficiente cariño de mi madre y por eso no puedo evacuar,
¿ya? Y el segundo ejemplo, que viene apegado a los problemas estomacales, por ejemplo, Jessica, es yo sufro estreñimiento y el estreñimiento es la definición de no poder soltar mis viejas mañas, digamos así, mis viejas crianzas, mis viejas percepciones. ¿Por qué? Porque las heces normalmente son lo que ya no necesitamos, ¿sí? Eh, Jessica dice, sí soy estreñida, pero sí tomo agua. Ya, entonces tú eres el segundo caso, Jessie. Entonces, tú eres el caso en el que tú eres estreñida por el tema de que no te gusta soltar viejas creencias. Vamos al mismo hecho, al mismo ejemplo que te dije ya. Digamos que tu novio Jesse te dice, ¿sabes qué? Vámonos a vivir juntos y tú tienes esa creencia de que si te quieres ir de la casa, tienes que irte casada. Entonces, primero sufres de intolerancia y segundo, digamos que accedes, digamos que dices, ya, o sea, la verdad, chuta, es que si no me voy con él, yo lo amo, que lo que sea, y tú accedes. El momento que tú comienzas a meterte con él, o sea, a vivir con él, vas a sufrir tanto estrés que vas a comenzar a sufrir de estreñimiento. Y como dice ella, o sea, sí tomo agua, obvio. Tomas agua, pero sigues siendo estreñida. Entonces, ¿cuál es el problema del estreñimiento? Es que no puedes dejar soltar viejas ideas, viejas creencias, viejas, todo lo que te enseñaron ya. No puedes soltar y por eso te estriñes. Porque tú, digamos, tu cuerpo no quiere soltar lo que te enseñaron. Y en este caso, si tú tenías esa creencia fiel de que tenías que salir de tu casa casada, no vas a soltar esa creencia y te vas a volver estreñida. Y es por esa razón, ¿ya? Si no es por, si, obviamente yo sé que tú dices que no es por el agua, entonces, si no fuera por el tema de que tomas agua, entonces puede ser por la falta de cariño de tu mamá, porque para nosotros el agua es mamá y la falta de agua en el cuerpo es falta de cariño de mamá. Y la falta de agua en el cuerpo obviamente va a generar estreñimiento. Pero como tú me dices que si tomas, podría ser que también así tomes agua, igual tienes falta de mamá, significa que también puedes representar la enfermedad por esa parte. Porque, digamos, de niña no te quería tu mamá, no tenías una buena relación, no se llevaban bien. Y cuando vuelves a, digamos, a casarte, un ejemplo, vuelves a casarte, te vuelves a topar con las mismas creencias de tu mamá en la que te dice, no, te casaste y saliste de esta casa y ya así, y vuelves a tener la misma sensación de falta de cariño de tu mamá y te vuelves a estreñir. Entonces puedes tener las dos razones, o sea, los dos resultados, pero como te explico, normalmente las personas que sufren de dolor estomacal siempre tienden a estreñirse, siempre tienden a estreñirse. Ay, bueno, entonces, así, más o menos como fuimos haciendo lo de Oli y lo de Jesse, pues se va analizando el tema de las enfermedades. Entonces, normalmente hay cómo sanar estas emociones, pues claro, claro, tú tienes, tú tienes que sanar la emoción. Eh, Dice, sí pienso que soy las dos. O sea, tienes una parte de mamá y también tienes una parte de falta de... O sea, tendrías que trabajar las dos, Jesse, en el tema de lo que te comento. Entonces, ¿las emociones pueden seguir generando estrés? Sí, las emociones pueden seguir generando estrés. ¿Y ese estrés se puede trabajar? Sí, ese estrés se debe trabajar. ¿Por qué? Porque hay muchas fases del estrés, ¿sí? Normalmente nosotros comenzamos por ciertas fases. Oli dice gracias. Ya, Oli, no sé si tienes alguna otra pregunta, si te falta algo por complementar acerca de lo que te comenté, de lo que te participé, hazme nomás la pregunta. Entonces, hay fases del estrés y mientras más estrés generes, vas a llegar más profundo. Entonces, es como la piel ya.
digamos que la primera fase comienza en la piel, después va más adentro, después llega a los nervios, después llega a los músculos, después llega al hueso. Entonces, mientras más profundo vaya, es más sometimiento del estrés. Entonces, si tú encuentras personas que tienen desgastada la cadera, desgastada la columna, son personas que sometieron ese cuerpo a demasiado estrés. Por eso ya pasó de la piel del órgano y llegó hasta el hueso. Es lo mismo que en los órganos. Los órganos comienzan como con molestias, con dolores, después van tumores, después van cáncer. O sea, ya cuando tú llegas al cáncer, es cuando tú sometiste demasiado al cuerpo a estrés y ya llegaste hasta lo más profundo, que sería matar al órgano. O sea, de esa forma, de la parte emocional. Y las dos formas de matar un órgano, obviamente, es o lo sobrecargas de energía o le quitas energía, que eso es lo que hace el cerebro. Y me vas a decir, ¿cómo le sobrecargas de energía? Con un ejemplo, el hígado graso. Ya. El hígado graso. Para mí, en mi representación de biodesprogramación, el hígado graso lo sufren las personas que en algún momento no tuvieron que comer, que sufrieron por alimentos. Entonces tú sobrecargas al hígado. ¿Por qué? Porque el hígado dice, a ver, no tengo comida, no tengo comida. Yo necesito comer, pero este cuerpo no está recibiendo la suficiente comida o lo regularmente lo suficiente los días que necesito y las horas que necesito para poder vivir. Entonces, ¿qué hace el hígado? Comienza a extraer más nutrientes de los alimentos que tú tengas. Por eso genera, digamos que grasa dentro del hígado. ¿Para qué? ¿Con qué lógica? La lógica es, se hace eso porque el hígado dice, yo no voy a tener comida, yo necesito comida, pero como este cuerpo no va a tener comida, yo tengo que generar una reserva dentro de mí. Y por esa reserva de energía, tú generas más grasa dentro del hígado. ¿Por qué? Porque el hígado dice, aquí tengo mi reserva de grasa. Entonces, cuando este cuerpo deje de comer, yo voy a comerme esa reserva para poder tener las energías para poder continuar. ¿Ya? Entonces, eso es un aumento de energía. Lo que los chinos en medicina china le dicen mucho yang. O sea, porque si tú vas, sí, lo que pasa es que me duele el hígado, tengo un dolor aquí, siento que el estómago se me sale y tengo una sensación como que una puñalada aquí. Entonces ellos automáticamente, solo por los síntomas, dicen mucho yang. O sea, sí, para ellos significa mucha energía. ¿Ya? Y hay otros y hay la falta de energía. Y la falta de energía genera normalmente matar las células. Y matar las células es lo que nosotros conocemos como tumores o cánceres. Entonces, eso para los chinos es mucho yin, o sea, falta de energía. Oli dice, el otro día tenía un problema grande de negocios. Se me resecó, se me parte los dedos, las yemas en especial. Es que es la parte laboral, o sea, las manos es la parte también creativa, o sea, la parte laboral. Entonces, si tú tienes algún problema en el trabajo, lo vas a manifestar en las manos. Y en la creatividad, o sea, muchas cosas van de la mano en la parte creativa y vas a tener muchos problemas en la parte de las muñecas y en las manos, porque las manos son los únicos, digamos, que partes del cuerpo que hacen diversas cosas y nos ayudan a hacer muchas cosas creativas, a trabajar en ellas, a moldear, a coger y todas esas cosas. Entonces no tienes en el cuerpo ninguna otra parte que tenga este movimiento y esta facilidad de poder hacer las cosas. Entonces, va por la mano, va por la parte, por ejemplo, como te dije, papá, porque las manos son papá, pero también va por la parte de creatividad, que normalmente se la asimila o se la junta con el tema de labores, de trabajo. Entonces, si tú tuviste un problema laboral, pues obviamente lo vas a manifestar en las manos. Pero es algo, digamos que sencillo.
Y te lo digo porque si tú demuestras resequedad en las manos, estás recién en la fase, digamos que inicial, porque estás tocando recién la piel. Significa que si tú arreglas el problema emocional de la parte del trabajo, viendo el lado positivo de haber tenido ese problema, pues vas a hacer que las manos vuelvan a su normalidad. A ver, Zuka dice, Memito se olvidó de mi pregunta. Regreso, Zukita. Bien, muchas gracias. A ver, dice, ¿por qué se dice que a causa del estrés nos da diferentes enfermedades? Ya. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué las enfermedades se representan en mí de una forma, en otro de otra forma? Es por nuestra educación, es por nuestra crianza. Digamos, digamos ya. El mismo caso del abandono. Ya, vamos por el caso de que alguien me abandona. Para una persona, el abandono puede ser que yo me engorde. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la percepción de esa persona, ¿sí? Pero hay otros casos en que las personas se comienzan a flaquear demasiado y también puede ser por abandono, pero depende de la interpretación de la persona. ¿Por qué? Porque para esa persona que se está engordado, ella quiere que la gente lo vea. O sea, como que digan, ay, yo quiero estar, yo estoy aquí, denme amor, denme cariño, y se comienza a engordar. Mientras que para mí, digamos que yo tengo otra percepción, yo vuelta comienzo a flaquecerme y demasiado. ¿Y por qué es? Porque yo no quiero que me vean. Yo tengo vergüenza de que me vean. Y como tengo vergüenza de que me vean, comienzo a flaquecerme y a hacerme tan delgado como para decir, quiero desaparecer de este mundo. Eso es por mi percepción. Entonces, cada persona, como les comento, tiene una definición, obviamente, de la enfermedad, pero va de la mano con muchas otras cosas más, como les decía, el lenguaje no verbal, el proyecto de vida, el proyecto hombre o mujer, el número de hijo, la fecha de nacimiento, árbol transgeneracional. O sea, es un análisis un poco más elaborado, pero normalmente siempre hay personas que tienen enfermedades que recaen en ciertas tipologías, digamos así, en una tabla en donde se dice, a ver, vos tienes esta y puede ser por esta razón, por esta razón y por esta razón. Por ahí se comienza. Pero si tú quieres llegar al fondo de la emoción, pues obviamente hay que hacer muchas más preguntas para poder hacerlo. No sé si eso explique la pregunta que me hizo Sukita. Entonces, ¿por qué se tiene que trabajar la emoción? Continúo, ya si es que no hay más preguntas. Continúo. Em, si es que tú no trabajas la emoción sigue y sigue generando estrés. Y este estrés puede causar la falta de energía o el exceso de energía. Y un cuerpo con mucha energía o poca energía se comienza a enfermar. Dice Jessica, dice, ¿qué tipo de terapias da? Ya, entiendo, mamito, gracias, dice Zuka. Las terapias que yo doy van de la mano con las autohipnosis. Ya les voy a explicar qué hace esto, pero quiero acabar la idea de la emoción, Jesse, para explicarle cómo se da la terapia para solucionar los problemas, obviamente. Em, si tú sigues cargándole de emociones de estrés al cuerpo, pues ese estrés va a saturarse en cierta forma y va a comenzar a demostrar la enfermedad más agresiva. Les voy a comentar un ejemplo, o sea, no un ejemplo, algo que pasó de algunos pacientes que se han trabajado conmigo y que hay esos dos casos. Justo el día que estuve en la entrevista con mi amigo Diego Armijos, hablamos acerca del tema del cáncer y yo le explicaba que yo tuve, digamos que una amiga conocida y una esposa de un amigo, ¿ya? Pero este amigo no es tan llevadero conmigo. Pero bueno, mi amiga un día me dice, ¿sabes qué? Tengo un problema, me detectaron un tumor en el seno. Entonces le digo, che, cheta, o sea, déjame ver si es que yo te puedo ayudar, quisiera conversar contigo. Entonces conversamos, o sea, le decía, entonces ella me dice, sí, ¿sabes qué? A ver, de ella es izquierdo. A ver, no, derecho. Ya. Entonces ella es hija impar y le dan el derecho. Entonces
el seno derecho para ella representa todas las personas que estén arriba o abajo de ella. Significa, por ejemplo, padres, abuelos, tíos, todos los que están encima de ella. Y para abajo serían hijos, nietos, bisnietos y así. Y en el otro seno sería al revés, sería todo lo lateral. Esto sería lo transversal y esto sería lo lateral. Por ejemplo, mi pareja, mis primos, mis hermanos, todos los que están a mi mismo nivel, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué hace? ¿Qué hago con ellos? O sea, comienzo a hacerle las preguntas y las preguntas. Y en el caso que yo conversaba con ella, yo no sabía mucho de la vida de ella. O sea, es mi amiga, todas esas cosas, pero a veces como que no nos contamos todo. Entonces yo le preguntaba y decía seno derecho. Yo decía papá o mamá. Y yo le comenzaba a preguntar, ¿y el papá? ¿Y cómo está con tu papá? Entonces, supuestamente, les voy a contar toda la historia así, cruda como es. Supuestamente yo le pregunto acerca del papá, porque el papá de ella falleció, y yo decía entonces, ahí debe ser, o sea, ella representó el tumor en el seno por un tema del papá. Y trabajamos en el tema del seno, del papá, y el tumor seguía creciendo. Entonces yo decía, no puede ser posible que el tumor siga creciendo. Entonces, algo está mal, o sea, decía, algo no estoy haciendo bien. Y yo seguía conversando, o sea, pasábamos, ¿no? Entonces, le seguía preguntando y ella seguía respondiendo que el papá, que no sé qué, y ya solucionamos todos los problemas y el tumor seguía creciendo. Y ella me decía, sigue creciendo y Entonces yo también ya entré en un tema de desesperación, o sea, dije, o sea, no puede ser que esto esté pasando. Y o sea, digo, no, algo falta, algo falta. Entonces ella es soltera, ¿ya? Ella es soltera. Entonces digo, no puede ser posible, o sea, no me puedo estar equivocando, o sea, no puede ser posible que me equivoque tanto. Y un día le conversamos y decimos, nos gusta siempre salir con ella porque siempre salimos, somos como hermanos, ya, siempre salimos y conversamos que sí, de la vida, de los chismes y esas cosas. Entonces, ¿qué hace ella? Me dice, vámonos a comer unas salchipapas, nos vamos a comer las salchipapas. Bueno, estábamos sentados y el rato que estábamos comiendo las salchipapas, se me vino un presentimiento. O sea, porque yo le decía, verás, oye, chat, yo ya no sé qué hacer, o sea, la verdad, hasta yo me siento impotente porque te pregunto una cosa, te pregunto otra, y nada, o sea, y ella dice, chuta, yo no quiero operarme, no quiero perder el seno, o sea, comenzaba a sufrir demasiado. Entonces estábamos así sentados, ella estaba comiendo la papa y yo estaba así pensando, divagando en mi cabeza y decía, ya, si es que no es papá y no es para arriba, o sea, ya no es papá, no es abuelos, entonces es para abajo. Entonces yo lanzo la pregunta, o sea, pero la lancé así sin pensarlo dos veces. Se me vino a la idea, hijo. Entonces yo le dije, o sea, le dije, ¿tú tuviste un hijo? Y cuando le digo eso, ella automáticamente se le llena la cara de lágrimas y dice, sí, yo tuve un hijo, pero yo no sabía, o sea, yo nunca en la vida supe que ella había tenido un hijo. Pero ella me comienza a contar, o sea, ella me dice, lo que pasa es que no lo tuve. Sí lo tuve hasta ciertos meses, pero aborté. Entonces, comienza a tener sentido las cosas. ¿Por qué? Porque como te digo, es este rango, o sea, es así, significa que son papá, abuelo, y abajo es hijos, nietos, pero yo nunca supe que ella tuvo un hijo. Entonces, como yo no supe que tuvo un hijo, me quedo así como que, o sea, ¿cuándo pasó? ¿Cómo pasó? O sea, eso nunca me lo vi venir. Y ella dice, si tú no me lo preguntas, no me hubiera acordado. Ella me cuenta a mí, que ella había estado embarazada y ella no se había dado cuenta de nada. O sea, ella había pensado que solo era un retraso y cosas así y que no ha sabido. Y después cuando ya se entera, cuando ya tiene unos 3, 4 meses, comienza ya, digamos que en cierta forma, a cuidarse. Pero justo un día que ella trabaja, siente como que se suelta algo. Entonces ella se ve y se ve sangrando. Entonces, ¿qué pasa? Es que ella
pierde al bebé, pero no lo pierde porque ella no quiso el bebé, sino porque pasó, o sea, salió, digamos así. Entonces, ¿cuál es el problema del estrés, además del aborto, digamos así? Es que ella va, o sea, obviamente le llevan para hacerle un degradé y, y el momento que le hacen, o sea, la gente dice que le comenzaba a decir, pero ¿por qué abortaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué era que lo tengas? O sea, le comenzaron a dar duro contra el muro de todos los lados, haciéndola creer que ella era una mala mujer. O sea, como que y fue a hacer algo que no debía hacer. ¿Ya? Eh, Oli dice, ¿cómo puedo tener una consulta con usted? Me puede escribir por interno, Oli, para darle mi número o podemos conversar por interno y yo le puedo decir cómo podríamos hacer si es que está en Cuenca o si está en otra ciudad, podríamos conversar de ese tema. Pero me puede escribir por interno directamente a este o me siguen las otras redes que son Facebook, Instagram y me escribe normalmente, sí. Por este medio no doy número porque tengo ciertas dudas de a veces de las cuentas. Entonces, perdón que haya saltado porque es muy interesante la historia. Es algo tan real, pero tan real. Es, digamos que uno de los casos que más me sorprende en lo que hago y en lo que digo, porque chuta, es brutal, brutal. Entonces, yo me quedo loco y ella dice, o sea, Memo decía, chuta, y lloraba, o sea, no se imaginan cómo lloraba, o sea, era una llave de agua abierta, así, una llave de agua abierta, así me comentaba que sí, que ella había perdido al hijo y que le habían tratado como si hubiera sido una mala mujer, como si ella hubiera ido a inducirse el aborto y cosas así. O sea, fue una historia de locos. Y, y obviamente ahí recién se enteró la mamá y, o sea, brutal. Pero ella, en ese momento que me cuenta, eh, ya tenía planes digamos, de operarse, pero tenía miedo de morir, digamos así, miedo de morir o miedo a perder el seno, o sea, entonces yo le decía, no, 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 no te preocupes, verás, ya con lo que hacemos se va a encapsular el tema del tumor y no va a crecer más. Dicho y hecho, el momento que trabajamos la emoción con ella, el tumor se encapsuló, o sea, se hizo como una pastilla. Entonces, ella, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Se detuvo y ya está solo de ese tamaño y ya llevo ni sé cuánto tiempo y sigue del tamaño. Y dije, ya, o sea, hasta ahí estamos bien. Pero como les digo, o sea, eh, hay ciertas técnicas que hacen que el cuerpo reabsorba ciertos tejidos muertos, pero siempre va a depender de esa fe que tengan las personas en su cuerpo, en lo que ellos creen. He conocido casos que ha habido muchas personas que han absorbido tumores, que tenían un tumor y después desaparecieron y dicen, ay, milagro, no, no. O sea, es el cerebro el que también puede trabajar para tragarse las cosas que están dentro del cuerpo. Entonces, esa capacidad solo la pueden tener las personas que creen que son capaces de salir adelante, ya, con toda la fe, apegadas en Dios, en ellos mismos. Se los digo, es una verdad loca, es una locura. Entonces yo le dije, verás, o sea, hazte ver con una persona, con un médico que te quiera operar y de ley, si es que tú sientes que no vas a poder absorberlo, pues opérate y que te lo saquen. Entonces consiguió la cita, se operó, le sacaron, fue un éxito, o sea, lo pudieron extirpar así en su totalidad, digamos así. Pero ella tenía miedo de que vuelva a rebrotar. Yo le dije, no, ya trabajamos el efecto programante. No te va a volver a dar el efecto desencadenante porque el desencadenante es otra cosa. Tú trabajaste el programante, que es el duro, ese es el que tienes que trabajar. Entonces, está bien, al día de hoy está muy bien, está muy sana. O sea, siempre conversa conmigo, ella, o sea, si antes me adoraba, ahora soy todo para ella. Ya digo, es como mi hermana, es una gran mujer a la que amo. Pero les voy a contar el otro lado de la historia. Esta es un poco fea, digamos así. Em,
Igual, mi amiga y yo tenemos un amigo que yo lo conozco, pero no es muy, digamos, cercano mío, pero sí es cercano de ella. Entonces, la mujer de este chico le da un tumor al seno, ¿ya? Y estaba más o menos a la misma edad, o sea, al mismo tiempo que mi amiga. Entonces ella le dice a él, oye, ¿sabes qué? Yo me traté con el Memo y el Memo me ayudó y lo que pasa es que trabajé la parte emocional, pero él también me dijo que sí tendría que ir la parte de medicina porque a veces algunas personas no quieren ser ayudadas. Entonces ella le comenta y le dice, oye, ¿sabes qué? Pasó esto y el Memo me ayudó. Ahora, el chico con miedo no me dice nada. O sea, y yo tampoco no le dije nada porque, o sea, son cosas personales. Ya. O sea, yo sé que son temas emocionales, pero yo siempre he dicho a las personas, si la gente no quiere ser curada, ni así baje de arriba el Todopoderoso y te diga, a ver, ¿qué quieres que haga para curarte? Y esa persona diga, no, nadie te va a poder ayudar. Entonces, él no hace nada, ¿ya? Él no hace nada. Entonces el tumor se vuelve cáncer. O sea, ya le sacan el tumor vuelve a salir. ¿Por qué? Porque la emoción no está trabajada, la emoción no está resuelta. Entonces el cerebro no deja de buscar e interpretar la emoción y sigue buscando el órgano para decirle, necesito que hagas tu trabajo. Y comienza a seguir mandando la señal y mandando la señal porque no cortaste la emoción, no la trabajaste, o sea, seguiste que la emoción siga mandando estrés al órgano. Entonces, se hizo un tumor, después de un tumor se hizo cáncer, después del cáncer le sacaron el seno, perdió el seno hasta donde sé, y no donde sé porque sé más, y después de eso volvió y se tomó el pulmón y después él perdió a su mujer. Y es tan doloroso, o sea, les comento, y la emoción siempre va a buscar el órgano. Y obviamente si yo me saco el seno y ya no tengo seno, mi cerebro no sabe que tengo o no tengo seno. Para mi cerebro siempre va a seguir buscando mi seno. Y si yo no tengo seno, ¿qué hay debajo del seno? El pulmón. Entonces, te coge el pulmón. ¿Y qué hay debajo del pulmón? Y sigue entrando y llegando hasta donde pueda, porque así es la emoción. No para hasta que pueda, hasta que alguien la tramite. Entonces, esa es la parte fea, digamos, de la historia, porque no quisieron, o sea, no quisieron ayuda, no. Y obviamente después yo averigüé, o sea, le dije, o sea, cuál fue el problema, o sea, me contaron por otras personas cuál fue el lío, qué seno era, qué número de hija era y cosas así. Entonces, yo le decía, bueno, ella sufrió, a ver, ella sufrió en el derecho mismo, ¿sí? Pero ella no era hija impar como mi amiga, ella era hija par. ¿Ya? Entonces, al ser hija par, este es todas las personas que están a mi altura. Por ejemplo, mi marido. Y normalmente las personas, las mujeres que sufren tumores en el seno derecho y que son pares, es por infidelidad. Es por sentirse eh, usadas, sentirse denigradas, sentirse así. Entonces, pero la palabra claramente es infidelidad. O sea, ella la ha de haber encontrado a él, o sea, le ha de haber sabido su vida, o le han de haber contado, o lo que sea, y siguió casada, o sea, y nunca trabajó la emoción, porque más allá de que ella lo haya perdonado, eso no es trabajar la emoción. Trabajar la emoción es sacar la basura que hay aquí, ¿sí? Ella no sacó la basura que hay aquí. Entonces, como no sacó la basura que hay ahí, el estrés siguió y siguió y siguió. Dice, Oli, dice, es verdad, tengo una amiga que está en esas condiciones. Memo dice, es necesario que para trabajar una emoción tenga que establecer relaciones
con personas, puedes, puedes formular mejor la pregunta, Jesse. No la entiendo yo. A lo mejor tú la estás diciendo de la mejor forma, pero no la entiendo yo. Memo, es necesario que para trabajar una emoción tenga que establecer relaciones con personas. No, no lo entiendo. Me imagino que hablas de tu estómago, ¿verdad? Pero puedes formularla mejor para poderte responder. Entonces, pasó eso, o sea, pasó eso con esta chica y fue brutal. O sea, fue una sensación, o sea, de pasar, o sea, digámosle que no por mí, no porque yo me crea que soy el todopoderoso, sino de pasar a tener una amiga que está bien, a saber que otra persona no quiso ayuda y se fue. O sea, es como que las dos, y es el mismo caso. O sea, claro que la una resolución es diferente a la otra, pero a lo que vamos es, no, la una trabajó la parte emocional y la otra no trabajó la parte emocional, y lastimosamente la una ya no, y la otra sí. O sea, es como que un, un, un puñete en la cabeza, digamos así. Es tan fuerte la situación. Entonces, por eso digo, tienen que trabajar la emoción. O sea, es importante que las personas entren a la parte emocional de cada uno de ustedes y trabajen las emociones, porque las emociones son el problema, es el verdadero problema, no la enfermedad. La enfermedad solo es el resultado. Que se tiene que trabajar el resultado, sí, porque hay muchas personas que así quieran poner todo de su parte y quieran salir adelante y quieran decir, no, yo ya puedo, yo estoy convencido de que puedo de mí, necesitan la parte de la medicina general porque hay muchas deficiencias dentro del cuerpo que pasan por el estrés. Entonces es bien complicado. A ver, dice, hola, buenas noches. ¿Qué poder hacer para ser fiel? Saludos. Ya, muy buena pregunta. Eh, Hay que preguntarte primero, verás, hay dos razones por las cuales no eres fiel. Hay dos razones por las cuales no eres fiel. La primera, porque tus padres, ya sea tu padre o tu madre, te enseñaron a ser infiel. Esa es una de las razones, ¿ya? Y la segunda sería, a cuál de tus padres te gustaba darle, contrapuntearle? O sea, si tu papá decía azul, vos decías verde o naranja. O si él decía anda para allá, vos decías no, me voy para acá. Una de esas razones primero identifica para poderte ayudar a poder ser fiel. A ver, dice, a ver, ¿dónde está? Dice, escuchando la historia me refiero a esa infidelidad si ella trabaja en esa emoción de traición. Ya, o sea, la infidelidad, siempre he dicho, la infidelidad, Jesse, comienza desde la mente de una persona. No comienza con la traición, comienza desde mi cabeza. ¿Qué quiero decir? Si yo soy una persona que soy muy... No creo en mí, tengo baja autoestima, tengo poco valor adquisitivo, me siento feo, me siento gordo, me siento todo, ¿ya? No tengo dinero, no tengo así. Si tengo todo eso, yo voy a ser una persona que cualquier otra va a ser mejor que yo, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que la traición comienza siempre desde mi cabeza. Aunque yo no quiera, va a nacer desde mis miedos. Lo que significa que, por ejemplo, si el Memo tiene una novia y yo tengo miedo a que me traicionen, primero van a nacer en mi cabeza la traición y después se va a hacer el efecto de que me traicionen. Entonces, muchas personas cuando se les dice, la culpa no es del resto, es tuya, la gente se ríe porque dicen, yo no hice nada, ya, o sea, me van a traicionar y yo. En el tema de la infidelidad, en la biodesprogramación, es por el miedo de la persona que no quiere ser traicionada y después le dan el motivo para hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque para la biodesprogramación, si tú quieres cumplir
o manifestar algo, tienes que hacer dos cosas. Pensar, o sea, hacer una afirmación en positivo y tener el sentimiento. Entonces, si yo pienso que me están traicionando, ya estoy cumpliendo una de las condiciones, que es decir, me están traicionando. Significa que hoy me están siendo infieles. Y a eso lo sumo el sentimiento. ¿Y cuál es el sentimiento? Que yo estoy en mi cabeza cada rato me están traicionando y me siento triste, me siento... Entonces, cuando pasa eso, tú manifiestas y en la vida real se te concede el deseo. O sea, dicen, tú quieres ser, a ti te quieres que te traicionen, cumplido el deseo. Por eso yo siempre he dicho a las personas, la infidelidad nace en la cabeza de la persona que está, digamos que más en el piso, digámoslo así. Entonces, si tú quieres cambiar la infidelidad, primero obviamente la persona que es infiel tendrá que trabajar su infidelidad. Y yo tendré que trabajar mi autoestima para no tener un valor adquisitivo deplorable, digamos por ahí. Dice, hola Memo, dice, me duele mis codos. Primero me dolió el izquierdo y ahora el derecho. Jessica dice, ella necesariamente tenía que seguir con él. Eso es una decisión. Eh, André Verónica, ya te respondo. Discúlpame solo para no salirme del tema. Em, Jessica dice si es que tendría que seguir en la relación con él. Es una decisión muy importante, muy importante. ¿Por qué te digo que, que debe ser una decisión muy importante? Porque ella tiene que pasar por mucho trabajo emocional y ese trabajo emocional a veces debe ser un acompañamiento no solo de un terapeuta. Voy al hecho de que también tiene que estar el acompañamiento de la pareja. ¿Y por qué te digo esto? A lo mejor no te suene, pero digamos que necesito decirlo porque a la final es algo que es importante para las personas que están trabajando en la parte, digamos, emocional. Cuando una persona te hace daño, tiene esa capacidad de poder destruirte, digámoslo de esa forma. Entonces, si una persona tuvo esa capacidad, eh, también tiene la capacidad de reconstruirte, ¿sí? Entonces, normalmente, yo siempre les digo a las personas, a los que son infieles, obviamente, si tú tuviste toda la maldita gana de hacerle huevadas a una mujer, porque les digo, porque yo hablo así con hombres y con las mujeres que son infieles, les digo de otra forma, pero digamos que estoy hablando con un hombre. O sea, le digo, verás, si vos tuviste los huevos para ir y ser infiel con a tu mujer, yo creo que deberías tener la misma cantidad de huevos para poder reconstruir todo lo que destruiste. Y eso obviamente le digo a la persona que está destruida. ¿Por qué? Porque normalmente si tú quieres, digamos que, demostrar la emoción y tratar de gestionar la emoción, pues em, vas a tener que hacerlo de forma imaginaria y también de una forma física, ¿sí? ¿Por qué? Ay, se pone bueno el tema. ¿Por qué las personas necesitan demostrarlo de forma física? Porque cuando un hombre es infiel, la mujer, aunque no lo crean, tiene ganas de sacarle la a ese hombre. Y si tú no manifiestas ese sacarle la madre de forma física, la emoción no está trabajada. Así tú digas, yo le perdoné y ya no pasa nada y no es que. Así tú hagas eso, así tú trabajes esa parte, siempre vas a querer sacarle la... Entonces, se necesita la parte física. Y ahí es cuando yo cojo a la pareja que fue infiel y dije, a ver, párate aquí,
vos no vas a hacer nada y ella te va a sacar la... Obviamente no le va a golpear en la cara ni las cosas, sino es un ejercicio un poco más, digamos, trabajado, pero ella expulsa la rabia y es necesario porque lo va a expulsar con la persona que le hizo el daño, ¿ya? Entonces, por eso a veces yo sí recomiendo que las parejas no se separen hasta que la persona trabaje la emoción. Cuando las mujeres ya trabajan la emoción, trabajan la separación, trabajan la parte física y se sienten mejor y llegan a tener autoestima, algunas toman la decisión de irse y otras toman la decisión de quedarse. Pero ya cuando reconstruiste las cosas, ¿sí? Pero es muy bueno, o sea, y hay muchas cosas que te ayudan a ese tema, ¿ya? Entonces, más o menos no sé si con eso te respondo lo que me estás preguntando, Jesse. A ver, voy, dice... Ah, ya, vamos con André. Me duele mis codos, primero dolió el izquierdo y ahora duele el derecho. Bueno, los codos también hablan acerca de un tema laboral, ¿ya? O sea, es una manifestación como que me siento separado de mi trabajo, algo así, ¿ya? Entonces, también se lo puede analizar porque, como te digo, siempre hay esos dos puntos, pero el uno es la parte de, del trabajo y la otra es dependiendo si es que es la parte interna o, bueno, la parte interna es como que no puedo abrazar a alguien, es como que no puedo sentir el amor de alguna persona, ¿ya? Y también hay una parte que no sé si se apegue a lo tuyo, pero el codo es más o menos como la flexibilidad que tienes. O sea, si no eres una persona muy tajante o eres una persona no muy sociable o flexible. Entonces, el codo es cualquiera de esas tres. No sé si recaes en una de ellas, obviamente, porque como te digo, hay muchas más preguntas que quisiera hacerte, pero como estamos así rápido, rápido, se las hago así de forma eh, rápida. Ya me estoy alargando 1 hora y media. Diosito, 1 hora y media. Creo que voy a hacer una segunda parte para el resto de personas, pero espero que se conecten. Voy respondiendo. Zuka dice, en caso de la tiroides, ¿por qué dice que algunos enflaquecen y otros engordan? Ya, la tiroides es el reloj interno de las personas, que es el tic-tac que tenemos nosotros en cada uno de nuestros cuerpos. Para algunos se acelera y para otros se detiene. Para los que se aceleran, ellos sufren de hipertiroidismo. Y para los que se detienen, sufren de hipotiroidismo. ¿Qué es esto? Es cuando tú pasaste por una sensación en la cual tú querías que tu tiempo pase rapidísimo o quieres que tu tiempo se detenga y vaya más suave. Entonces justamente hice un short de esto, Zuka, donde yo decía un ejemplo. Si tú tienes hipertiroidismo, significa que quieres que tu reloj vaya más rápido. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, esto es un ejemplo. Una mujer que se casa con un hombre y este hombre es maltratador. Entonces, ella lo único que quiere es que el tiempo que pasen los dos juntos sea más rápido. Entonces, ella va a sufrir de hipertiroidismo. Vamos con el caso. Y obviamente el hipertiroidismo hace que las personas se hagan más delgadas. ¿Por qué? Porque al hacer las cosas más rápidos, tu cuerpo digiere más rápido, tu ritmo de vida va más rápido y vas a demandar más esfuerzo físico, significa que tu músculo va a decrecer por todo hacer rápido. Mientras que el hipotiroidismo es que las cosas se detengan, que vayan más lento. Por ejemplo, una hija que ve morir a un papá de una enfermedad catastrófica y ella lo ama tanto que lo único que quiere es que el tiempo pase más lento. Esa mujer va a sufrir de hipotiroidismo, ¿sí? Y como va a ir todo más lento, su metabolismo va a ser más lento, los alimentos que coma van a ser menos digeribles y todo va a hacerse grasa y se va a engordar. Por esa razón, Sukita. Andrea dice igual el dolor del nervio ciático, primero del lado y luego del otro. Ya. Entonces, el nervio ciático, también hice un short, pero bueno, lo explico. El nervio ciático es ese miedo a caerse.
y normalmente es en la parte material. Entonces depende qué hijo eres y el proyecto en el que estás, si eres hombre o mujer, y también, más que todo, hombre y mujer, y en dónde te fue primero. O sea, si, por ejemplo, yo soy hijo impar, o sea, yo soy hombre en proyecto hombre. Si tú eres hija par, vas a ser mujer en proyecto mujer. Y si no eres hija par, vas a ser mujer en proyecto hombre. Entonces la polaridad cambia. Te voy a hacer el ejemplo para mí, porque no sé si me puedas responder, Andre, así rapidito, qué número de hija eres, contando hasta con los abortos, por favor. No necesariamente solo yo y los hijos que están vivos, sino si tu mamá tuvo un aborto antes que mí, entonces yo cedo mi puesto y me voy más abajo. Si yo era el tercero, pero hubo un aborto, entonces yo soy el cuarto. Pero te voy a hacer el ejemplo conmigo. Yo soy hijo tercero y como tercer hijo, pues soy hombre en proyecto hombre. Entonces, para mí, mi lado derecho es papá, mi lado izquierdo es mamá. Dice novena, ya. Entonces eres impar. Significa que eres mujer en proyecto hombre. Entonces, la polaridad cambia, digamos así. Entonces, ¿qué significa? Para ti, para tu ejemplo. En la izquierda, en la izquierda significa que alguien me metió el pie en la parte económica, ¿sí? Y yo tengo miedo a caerme porque pienso que en el futuro no voy a tener los recursos para mantenerme, ya sea para pagar mis deudas, para comer, para vestirme, para cosas así. Y en la derecha, en tu caso, André, es que tú tengas miedo a que tus hijos se caigan. Si es que tienes hijos, obviamente. Si no tienes hijos, pueden ser las personas que dependan de ti. O sea, no necesariamente tus hijos, sino puede ser tu pareja o otras personas como tú. Pero normalmente es por la familia. Significa que tengo miedo de caerme por el hecho de que no puedo sustentar en la parte material a mi familia. ¿Sí? El problema es que esto se da cuando normalmente siempre tienes como que a alguien o a algo como si te hubiera metido el pie. Por ejemplo, estaba con mi hija, que digo, estaba con mi pareja, y mi pareja me ayudaba mucho en mis gastos y esas cosas, y de un momento al otro ella dejó de ayudarme. Entonces yo siento como que mi pareja me metió el pie y yo me caigo y yo tengo ese miedo a caerme. Entonces hay que identificar quién te metió el pie o algo te metió el pie. Por ejemplo, yo tenía un trabajo estable y yo ganaba bien y en ese trabajo tenía mucho dinero y esas cosas, y de un rato al otro se cerró la fábrica. Entonces ya no es alguien, es algo. Entonces algo te hace que tú caigas y tengas ese miedo a caerte. En el caso tuyo, André. Oli dice, el libro de Luis Hay ayuda a hacer esa terapia. Sí, hay muchos libros que ayudan a la terapia, pero lastimosamente no te cuentan todo. O sea, conozco muchas personas que hacen terapia, pero te las hacen a medias. Y es que esa es la parte en la que los terapeutas, digamos que trabajamos, o sea, en la que hacemos y lucramos, porque también, como quien se dice, necesitamos vivir. Entonces, ese libro, claro que te explica muchas cosas, te da muchos ejercicios, pero algunos funcionan y otros no. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos diferentes percepciones de la vida y eso significa que normalmente un ejercicio que es para uno no sirve para mí. Entonces, por eso siempre hay que utilizar un terapeuta por el hecho de que él ya se sabe algunas cosas que ya no funcionan y otras que sí. Por eso normalmente algunos libros sí te ayudan a entender tus emociones, pero no te ayudan a gestionarlas por su totalidad. Dice Zuka, dice es verdad, gracias. Dice Jessica, muy interesante el tema Memo. Dice, espero ver otro live. Linda noche. Muchas gracias a Jessie. Que le vaya muy bien. André dice novena. Daniela Barreto dice hola. ¿Y por qué los cálculos al riñón los expulso y me vuelven gracias? Oli dice soy hija. Soy cuarta hija, dice. Muchas gracias, dice André. ¿Se puede sanar el cuerpo y la mente? Sí, Zuka, se puede sanar todo si es que tienes la verdadera compañía y te comprometes. Vamos con la pregunta de Daniela y voy a dejar hasta ahí. Voy a explicar la pregunta de Daniela, que me está preguntando acerca de los cálculos y ella me dice
que ella tiene cálculos en el riñón, que los expulsa y que vuelven otra vez, ¿ya? El problema de riñones, el problema de riñones tiene, digamos que dos aristas, las principales, Daniela. La primera arista es, que es la que la mayoría de personas recaen, es el tema de la liquidez, o lo que hablamos nosotros como el dinero. Es una persona que sufrió por dinero. Por ejemplo, mis papás ganaban plata, pero siempre me privaban de ciertas cosas porque me decían, no hay dinero, o no tenemos, o no alcanza, o cosas así. Entonces, puede ser que por ese lado hayas sufrido un tema de liquidez, ¿ya? Y la otra arista, que también puedes incluirte en ella, es el tema de mi madre, porque los riñones obviamente trabajan la parte de líquidos. Entonces, a lo mejor, y el líquido que normalmente se trabaja es el agua, y el agua es mamá. Entonces, puedes irte por ese lado, por el tema de la relación con tu mamá, de querer gestionar esa parte de la, de la relación con tu mami. O sea, cualquiera de esas dos normalmente son las que, digamos que pegan más. O sea, las que supuestamente la gente siempre recae. Obviamente, como te digo, o sea, hay muchas cosas que debería preguntarte o que me podrías responder para poder ir mejorando la respuesta. Pero normalmente siempre, digamos que se va por la parte del dinero. O sea, son personas que normalmente siempre tienden esa sensación de que el dinero no hay el dinero, es difícil conseguir dinero, el dinero es escaso, el dinero es malo, o sea, así, cualquiera de ellos. O sea, a la final es eso. Entonces, no sé por cuál de ellos estés, André, que digo Daniela, y puedas darme esa respuesta. Y dice, gracias, yo creo que los dos, que dice usted. Te puedo dar un dato adicional para el tema de cálculos. Normalmente puede ser uno de los dos, Dani, pero si tú sigues generando cálculos, te recomiendo que analices la parte de la rabia reprimida tuya, por cualquiera de los dos casos. A lo mejor sea por dinero, sea por la falta de mamá, pero también tienes como que algo en el tema de una rabia reprimida. Significa que, o sea, te da iras el que el dinero no exista o sea escaso, o te da rabia el tema de que tu mamá no estuvo en tu vida. Entonces, siento que debes trabajar esa parte de ahí por el tema de que sigues generando nuevamente los cálculos, porque obviamente tú puedes trabajar la parte del dinero y digamos que estás sobreendeudada a la final y tú trabajas la parte del dinero y digas, chuta, sí, ya tengo dinero, pero lastimosamente tengo gastos y esos gastos obviamente me generan problemas y sigo generando, pero ya no es dinero, sino sigo generando el tema de eh, sigo generando el tema de los cálculos, entonces ya no puede ser por dinero. Vienes y me dices, por ejemplo, ya trabajé la parte de la mamá y ya, o sea, ya me llevo bien con mi mami, ya perdoné todas las cosas, ya estoy bien y ya no hay problemas, pero sigo teniendo los cálculos, entonces en esos casos tienes que revisar bastante la rabia que tienes con cualquiera de los dos casos, ya sea porque tu mamá faltó, falló, no hubo mamá y te dio tanta rabia con la vida que sigues generando eso. O puede ser por el tema de que el dinero no compró ciertas cosas que quisiste, o sea, algo, digamos, un sueño que tuviste. Dice, Zuka dice, Memito, gracias por permitirnos ser parte de sus terapias, son excelentes temas. Daniela dice, mi mamá me dijo con mi abuela, me dejó, me imagino, me dejó con mi abuela muchos años. Ya, perfecto. Eh, bueno, pero
Si es que es ese caso, Dani, entonces si tu mamá te dejó con tu abuela, yo creo que deberías irte por ese lado, pero siempre enfocada a la rabia que tienes con tu mamá, porque, digamos, muchas personas justifican ciertos momentos en la vida, como por ejemplo, mi mami me dejó con mis abuelos y yo me crié con ellos y lo hice por la finalidad de que mi mamá tuvo que irse al exterior, ya que aquí no hubo trabajo y cosas así. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo que están haciendo es no trabajando la emoción, lo que están haciendo es justificando la emoción. O sea, están diciendo, la verdad, lo que sí pasa es que sí, me abandonaron, me dejaron, pero fue porque fue por mi propio bien. O sea, me dejaron porque tuvieron que ir a trabajar y pues, obviamente ya como se fueron a trabajar, yo puedo ser profesional, puedo haber tenido ropa, comida y esas cosas. Eso para la Daniela que tiene la edad que tengas actualmente, perfecto. O sea, bien, estás justificando. Pero esa justificación para esa niña que fue abandonada, no hay, ¿sí? No la justifiques. O sea, yo te recomiendo que no justifiques, que no busques esa justificación de que, se fue por dinero o se fue por trabajo o cualquier cosa. Saca esa rabia que tiene esa niña, en la cual digas, esta hija de, me fue dejando la... Porque para ese niño no hay ninguna razón, motivo ni circunstancia para que la abandonen. No hay, no existe. Entonces, si tú quieres justificarla, la mujer adulta lo entiende, pero la mujer niña no lo va a entender. Entonces, esa niña es la que tienes que trabajar en el tema de rabia. Es lo que te recomiendo yo. Esa es la parte que yo digo que la trabajes porque la verdad eso te va a ayudar mucho a poder dejar de generar cálculos. Porque los cálculos, claro que son cualquiera de esos temas que te comento, pero el seguir generando cálculos, lo único que te hacen es que vos sigas generando iras reprimidas. Así más o menos. Eso. Entonces, voy a dejar hasta el día de hoy aquí. Yo sé que van a tener muchas consultas. Igual, para el próximo viernes puedo hacer la parte 2 y pueden ustedes invitar a otras personas, consultar a alguien, mandar el link a sus abuelos, a sus tíos, primos, para irles solventando algunos inconvenientes en el tema de las enfermedades y que así puedan manejarlo mejor. Pero espero haberles ayudado, espero haberles dado una mano gigantesca. Me gustó mucho por las preguntas que hicieron. Eh, y obviamente espero poderles seguir ayudando. Para las personas que me conocen saben que doy terapias, entonces si quieren y necesitan terapias, pues pueden escribirme a mis redes sociales y me pueden seguir en todas mis redes sociales. En Facebook estoy como Memo Bernal, en TikTok, en Instagram y en YouTube estoy como Memo L Bernal. Así que síganme, ya saben, compartan, denle like a mi contenido porque me gusta, y TikTok me sugiere a otras personas y eso es lo que me encanta, poder ayudar a las personas en lo que más puedo. Este solo es un extracto, es algo volátil, pero vamos a hacer una parte 2 para que ustedes puedan preguntar muchas otras cosas más. Espero haberles ayudado. No me despido como normalmente me despido porque la verdad ya está muy noche, ya tengo que dormir y ustedes también. Y les deseo una linda noche y eso sería